la clase de hoy, ¿sí? Hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con la tecnología del hardware, ¿sí? Voy a ver que tengo en el chat. Buenos días para todos. Les decía, hoy vamos a ver tecnología del hardware, pero siempre desde el punto de vista de la gestión, ¿sí? A mí no me interesa que ninguno de ustedes salga técnico en computación. La idea es que sepan qué es lo que hay en tecnología disponible para poder utilizarlo el día de mañana cuando ustedes gestionen las organizaciones en las cuales les toque trabajar. Así que bueno, les voy a compartir el PowerPoint. Y si les parece bien, ya empezamos. Bueno, para empezar vamos a ver el concepto de informática. El PowerPoint nos dice que en esta era la informática avanza a pasos agigantados y estamos obligados a saber de tecnología debido a que muchas de las profesiones se han orientado al uso de las computadoras y las posibilidades que con ellas se obtienen. El término informática es un acrónimo, ¿sí? Agarra la primera palabra, la primera parte de la primera palabra que es información, y la última parte de la segunda palabra que es automática. Entonces, de información automática sale informática. ¿Se entiende de dónde sale ese término? Y lo que significa es todo aquello que tiene relación con el procesamiento de datos utilizando ordenadores, computadoras y todo tipo de equipamiento para procesar de forma automática la información. Hoy en día todos sabemos que los sistemas de información están todos computarizados. Puede haber sistemas de información que sean manuales, porque por definición existen, pero hasta las organizaciones más pequeñas tienen una computadora para poder automatizar y sacar los reportes y la información que ellos necesiten. Bien, ahora, ¿qué es la informática? Es una disciplina relativamente nueva. Cuando hablamos de relativamente nueva, estamos hablando de segunda mitad del siglo pasado, no tampoco es de hace unos años, ¿sí? Que tiene lazos con la ingeniería, por la fabricación y la creación de nuevos equipos, con las matemáticas, porque lo que hace básicamente una computadora son procesos matemáticos y lógicos, y con los negocios, obviamente, por su uso. Entonces, con la ingeniería, por cómo se crea, con las matemáticas, por cómo funciona, y con los negocios, para qué se usa esta tecnología. Pero tiende a centrarse en el proceso de cálculo en el hardware de la máquina. El hardware, llamamos siempre hardware a todos los equipos físicos que tiene una computadora. A todos los programas que hacen que la computadora funcione, los vamos a llamar software, ¿sí? Entonces, hardware es todo lo físico y software es todo lo lógico. Pero del software nos vamos a encargar más adelante. Entonces, por ello la informática es considerada como la ciencia de la información para la mayoría de los autores, pero muchos informáticos prefieren referirse a la informática como la ciencia de la computación. Bien. TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, el nombre de esta materia. Es un concepto dinámico y no hay una definición que pueda perdurar en el tiempo de lo que son las TIC. ¿Por qué? Porque lo que yo hoy les voy a contar como una novedad dentro
de 3 años, 5 años, tal vez sea algo obsoleto. ¿Qué quiere decir esto? Es tanto lo que evoluciona la tecnología de la información y la comunicación, que no podemos dar una definición que se pueda prolongar en el tiempo. Porque hoy las TIC son una cosa y dentro de un año posiblemente lo que les esté contando a los chicos que cursen el primer cuatrimestre de 2021 sea algo diferente. ¿Sí? Va cambiando con el tiempo. Basta con decir, hace, no sé, 10 años atrás, la gente se compraba equipos de DVD, la gente se compraba equipos de MP3, y hoy en día eso prácticamente no existe. Si uno quiere ver una película, la va a ir a ver a Netflix o cualquiera de las opciones que uno tiene en la red, y si uno quiere escuchar música, ya no se baja el MP3, se mete en Spotify o en alguno de los otros proveedores que hay de música y directamente escucha de ahí. Entonces, en este momento, Netflix y Spotify son, digamos, la tecnología que hay para ver películas y escuchar música. Posiblemente dentro de 3, 4 años a los chicos que estén cursando conmigo les esté contando otra cosa. Y les diría, ¿se acuerdan cuando usaban Netflix? Va cambiando constantemente y a pasos agigantados. Se va adaptando a las necesidades que va teniendo la gente en cada momento. Evoluciona con los descubrimientos y con la implementación de estos en la sociedad. Y si bien hay conceptos de 1970, ¿sí? Cuando empezó todo lo de las redes, porque la computación viene de los años 50 ya, veremos que las TIC son tecnologías mucho más viejas, muchísimo más viejas de lo que ustedes creen. Hasta acá vamos bien. Voy a corriendo las cosas de acá. Voy a dejar de compartir un segundito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, consulta? Estamos bien. Bárbaro. Entonces, sigo compartiendo la presentación. A ver si todo bien. Perfecto. Compartimos entonces. Entonces, a ver, vamos a hacer un poco de historia de la tecnología de la información y la comunicación. ARPANET es el proyecto que inicia lo que hoy llamamos Internet en 1969. Vamos a tener una clase en la cual nos vamos a ocupar pura y exclusivamente de lo que es la Internet y de cómo funciona y cómo nació, pero digamos, ahí se empezó a hablar de la tecnología de la información y la comunicación como término a partir de la creación de ARPANET en 1969. Ahora bien, antes de la Internet, ¿sí? La gente ¿cómo se comunicaba? Se comunicaba por la televisión. ¿Sí? A mediados del siglo XX apareció la televisión y uno podía tener comunicación vía antena, vía aérea, digamos, vía la televisión. Ahora bien, antes de la aparición de la televisión, a principios del siglo XX, apareció la radio. ¿Sí? La radio que, si bien es un entretenimiento, aunque no sé cuántos de ustedes hoy en día escuchan la radio, normalmente la radio la escuchan las generaciones del siglo pasado, digamos, todos los que han nacido del siglo pasado, los que nacieron en este siglo difícilmente escuchan radio, tal vez un rato en el auto, eh, pero había pueblos, no sé si no los hay todavía, en donde la radio era el medio de comunicación. Entonces, aparte de entretener eh, con música o con programas de cualquier tipo,
la radio se utilizaba en los pueblos para avisar cosas entre vecinos, vecinos que tal vez no estaban tan cerca, pero se utilizaba como medio de comunicación. Anteriormente a esto había aparecido el teléfono, ¿sí? Que fue una de las primeras formas de comunicarse. Permitía que dos personas en distancias enormes se puedan comunicar entre sí y escucharse en tiempo real. Anteriormente a eso, en 1837, apareció el telégrafo, ¿sí? Utilizado por los correos, y este telégrafo apareció gracias a que en 1835 se creó el código Morse. El código Morse dio las bases de la codificación binaria. ¿Qué quiere decir binaria? Dos números, ceros y unos. Es decir, en un espacio de tiempo, ¿sí? En el caso del código Morse, si hay ruido es un 1, si no hay ruido es un 0, ¿sí? Es el mismo principio de funcionamiento que tiene la computación, pero la computación lo hace con electricidad, es decir, si hay electricidad es un 1, si no hay electricidad es un 0. Entonces, en esta codificación binaria nos va a permitir, ¿sí? Llevar adelante un montón de procesos matemáticos y lógicos que permiten que la computadora o el teléfono que en estos momentos estamos usando para comunicarnos entre nosotros pueda funcionar y nos permita hacer la comunicación que estamos haciendo en este momento. Ahora bien, antes del código Morse, del teléfono, de la televisión, de todo eso, la forma de comunicarse de la gente era mediante la imprenta, ya sea los diarios, los libros, ¿sí? Y el antecedente más viejo que tenemos es el correo postal, que data de 1518, donde la gente mediante una carta escrita en papel, ¿sí? Que a veces tardaba semanas en llegar, se podía comunicar a sitios muy distantes con sus familiares o con quien lo necesitara. Bien. ¿Hasta ahí cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Nada? ¿Estamos todo en orden? ¿No llegó? Ah. Bueno, seguimos entonces si no hay preguntas. Bien. Volvemos a nuestra época. ¿Sí? Acá en el chat que me preguntan. Si puedo volver a la anterior diapositiva. A ver. Acá. A esta. Teléfono, la imprenta. Esta diapositiva, ¿quieren ver? ¿Listo? ¿Puedo pasar ya? Bueno, seguimos. Bien, las TIC en nuestra época. Hoy en día nosotros gozamos, en la medida de las posibilidades, ya Marcelo les habló de lo que es la brecha digital la semana pasada, pero aquellos que tenemos acceso, ¿sí? Tenemos internet de banda ancha, que nos permite, por ejemplo, hacer esta transmisión. No sé quién es el que me está marcando la pantalla, le pido por favor que me lo haga más. Tenemos teléfonos móviles
los que funcionan hoy son de 3G en adelante, quedan muy pocos, pero muy pocos en tecnología 3G, la gran mayoría tiene tecnología 4G, y ya en algunos países hay tecnología 5G, que es mucho más rápida todavía. Tenemos televisores de alta definición en 4 y 8K. Tenemos código de barras, tenemos bandas magnéticas que usamos desde la tarjeta de crédito hasta la tarjeta de grido para comprar helado. Tenemos cámaras digitales, ya sea en nuestros teléfonos o directamente cámaras de fotos o de video. Reproductores de MP3 que están un poco obsoletos, pero existen. Y una lista interminable de cosas que podemos ver hoy en día en nuestra época. Bien, esto yo lo voy a ir pasando. Si a alguno le interesa cómo funciona la electricidad, está ahí en el PowerPoint. No es algo que a mí me interese en este momento que ustedes sepan. Hace un rato yo les decía que el código Morse fue el primero que utilizó la codificación binaria para las comunicaciones. Hoy en día las computadoras, ¿sí? Usan codificación binaria y normalmente usan estos tres tipos de codificación binaria. No me interesa que se aprendan los nombres de las codificaciones binarias, sí que sepan que una computadora trabaja con impulsos eléctricos y que gracias a esta combinación binaria, si hay electricidad para la computadora equivale a un número 1 y si no hay electricidad para la computadora equivale a un número 0. Más adelante vamos a ver una tablita para explicarles cómo funciona esto. Esta misma. ¿Se acuerdan o saben que, a ver si no lo tengo, vamos a ir a este y después vamos a volver atrás. Cada uno de estos ceros y unos, se llaman bits. ¿Ven este nombre que está acá? Ustedes llegan a ver el mouse, ¿sí? Cuando yo les muestro que acá dice 8 bits. Sí. ¿Sí? ¿Lo ven el mouse? Perfecto. Bueno, cada uno de esos ceros y unos, ¿sí? Se llama bits. Y normalmente estos bits vienen en paquete de 8, ¿sí? Que equivalen a un byte, ¿sí? Si volvemos hacia atrás, ¿sí? Fíjense que 1, 1, 5 ceros y 1 equivalen a la letra A, ¿sí? Es decir, este conjunto de 8 bits que hacen un byte, ¿sí? Equivalen a la letra A. En cambio, este otro conjunto, ¿sí? Que nos da 1, 1, cuádruple 0, 1 y 0, equivale a la letra B. Y así podemos seguir en las equivalencias entre el número binario y entre el carácter al cual representa. Fíjense que ahí tienen todo el abecedario y los números del 1 al 10 y cómo se representan de manera binaria, es decir, se representan con hay corriente o no hay corriente, es decir, con un 1 o con un 0, ¿sí? Y un paquete de 8 impulsos eléctricos, ¿sí? Es decir, de 8 bits, se transforma en un byte que equivale a un carácter. Es decir, por ejemplo, si yo en un archivo escribo ABC, ese archivo va a tener 24 bits, es decir, 3 bytes, ¿sí? Porque va a tener 3 conjuntos de 8 caracteres y se van a necesitar 24 impulsos eléctricos para que esos 3 caracteres aparezcan,
en esa pantalla o en esa computadora. No sé si se entiende cómo funciona el sistema binario y cómo funciona una computadora. Voy a dejar de presentar un cachito a ver si hay alguna duda. ¿Estamos bien? Sí, está perfecto. Está perfecto. Entonces, por este motivo yo voy a volver a compartir, ¿sí? Por este motivo, ahora sí, vamos acá. Fíjense, estas son las distintas medidas, ¿sí?, con que podemos ver el peso de un archivo, es decir, cuánta información, cómo se guarda la información en esos archivos. Es decir, con estos 8 bits que equivalen a una letra o un número, vamos a tener un byte, ¿sí? Cada 1000 de estos bytes vamos a tener un kilobyte. Cada 1000 kilobytes vamos a tener un megabyte. Siempre, sumando de a 1000, vamos a tener gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte. Y así sucesivamente las distintas unidades de medida, ¿sí?, de espacio que puede tener una computadora. Vieron que cuando ustedes quieren comprar una computadora le dicen, bueno, pero esta tiene 1 terabyte de disco o esta tiene 16 gigabytes de memoria, ¿sí? Esta es la unidad de medida que nos dice qué capacidad tenemos en ese computador, y a mayor capacidad, más cosas vamos a poder guardar, o en el caso de la memoria, más cosas vamos a poder procesar al mismo tiempo. Bien, continuamos. ¿Cómo funciona una computadora? Una computadora tiene un CPU. Yo soy muy malo con el inglés, pero CPU quiere decir Central Process Unit, o sea, unidad central de proceso. El famoso microchip, que más adelante, a ver si lo tenemos por acá, este es el CPU, el microchip, ¿sí? Que hace, que se llama unidad aritmético-lógica, ¿sí?, o unidad de control. Este CPU es el que hace todos los procesamientos matemáticos y lógicos, ¿sí? Tiene una memoria RAM, ¿sí? ¿Vieron cuando dice yo tengo una máquina con una RAM de 8 GB, 16 GB, 4 GB? ¿Qué permite la memoria RAM? Normalmente los programas que se ejecutan en una computadora están en el disco rígido. Ese disco rígido, a medida que nosotros queremos ejecutar un programa, ese programa lo levanta a la memoria RAM, ¿sí? Y se trabaja desde la memoria RAM, es decir, esta memoria nos deja funcionar los programas que nosotros queremos utilizar. A mayor cantidad de memoria, mayor cantidad de programas podemos tener funcionando al mismo tiempo, ¿sí? Por eso las máquinas que tienen más memoria se dice que son más rápidas. ¿Por qué? Porque al tener más memoria nos permite ejecutar más programas en el mismo tiempo. Y por otro lado tenemos las unidades de entrada, las unidades de salida y las unidades que hacen las dos cosas, la entrada y salida. Con esto nos referimos a unidades de entrada, son todas aquellas partes de la computadora que nos permiten ingresar información. Por ejemplo, el teclado. Nosotros podemos ingresar información mediante un teclado, ¿sí? Por ejemplo, el mouse. Nosotros podemos ingresar información haciendo clic en diferentes lugares mediante el mouse. Tenemos unidades de salida por donde sale la información, por ejemplo, la impresora. Si nosotros tenemos una información en la computadora y queremos sacarla de ella, una de las formas es imprimirla, para sacarla en papel. Entonces la impresora es una unidad de salida. Normalmente esto se lo llama periféricos de entrada y periféricos de salida. Y luego tenemos periféricos o unidades que cumplen las dos funciones, de entrada y de salida. Por ejemplo, con un pendrive,
¿sí? Nosotros podemos ingresar información a una computadora, pero también la podemos sacar, la información de una computadora. Con una pantalla táctil, como las que se usan en los cajeros automáticos, ¿sí? Y hay muchas computadoras o tablets o teléfonos que tienen pantallas táctiles. La pantalla es en principio, la pantalla común, ¿sí? Es una unidad de salida, es decir, la información sale por la pantalla. Pero si yo tengo una pantalla táctil donde puedo ingresar información a través de la pantalla, se transforma en una unidad de entrada y salida. Es decir, cumple con las dos funciones. Todo esto está conectado por un circuito de interconexión que se llama bus, que básicamente son todas las conexiones que tiene lo que se llama el motherboard o la placa madre de una computadora, donde nosotros en esa placa madre vamos a poner el procesador, vamos a poner la memoria RAM y se van a conectar todas estas unidades de entrada y salida. Yo normalmente en la clase presencial les llevo los equipos para que ustedes los vean, ¿sí? Les llevo memoria, les llevo procesadores, les llevo una placa madre, discos rígidos abiertos para que los vean por dentro. Ahora como estamos en esta manera virtual, no tengo forma de que ustedes toquen y vean cómo son los equipos por dentro. Bien, hasta acá, ¿cómo estamos? Por acá me preguntan banda magnética. A ver, para que se entienda lo que es una banda magnética. Si ustedes, yo no tengo a mano una tarjeta de crédito, pero si ustedes tienen una tarjeta de crédito, la tarjeta de Coto, la de Jumbo, la de Grido, cualquier, la de YPF, la de Shell, cualquier tipo, inclusive la tarjeta que usan en Sacoa para ir a jugar a los jueguitos electrónicos, ¿sí? Cualquier tipo de tarjeta inteligente que ustedes utilicen, si ustedes la dan vuelta, del lado de atrás tiene una tira negra, ¿sí? Que cruza la tarjeta de punta a punta. Esa tira negra se llama cinta magnética y es donde guarda la información la tarjeta. Las tarjetas de crédito nuevo vienen con un chip, ¿sí? Ya esas tienen el chip, pero así todo, aquellas que tienen el chip, todavía mantienen esa banda magnética, ¿sí? Alguna vez habrán visto cuando alguien va a pagar por tarjeta que en el postnet pasan esa banda, ¿sí? por el equipo para luego poder cobrarles con la tarjeta. No sé si se entendió, Erika, lo que es una banda magnética. Mientras tanto, me pregunta Celeste, no me equivoco, estamos en Celeste, si podría repetir la RAM y cómo se relaciona con el disco rígido. Perfecto. A ver, el disco rígido guarda toda la información que tiene una computadora. Dentro de esa información que guarda, el disco rígido tiene todos los programas más todos los archivos que guarda una persona. Esos programas están almacenados en el disco rígido, pero no funcionan si uno los quiere utilizar desde el disco rígido. Cuando uno quiere hacer funcionar un programa, como en este momento nosotros estamos haciendo funcionar el Zoom, ¿sí? Ese programa se traslada del disco rígido a la memoria RAM, ¿sí? Es decir, lo subimos a la memoria y esta memoria lo ejecuta en la computadora. Es decir, para poder ejecutar un programa tiene que estar en la memoria RAM, ¿sí? Entonces, necesariamente nosotros, para poder utilizar un programa, tiene que estar alojado en el disco rígido, pero para poder usarlo, lo tenemos que usar directamente en la memoria RAM. Fíjense que hay algunos programas, ¿sí? Que tienen dos versiones. Tienen una versión normal y tienen otra versión que se llama portable.
Por ejemplo, hay un programa para enviar y recibir mail que se llama Thunderbird, que ¿conocen Mozilla Firefox? Que es un navegador bastante famoso. La versión de correo electrónico para enviar y volver al correo electrónico, o sea, enviar y recibir en el correo electrónico, se llama Thunderbird. Ese gestor de correos electrónicos tiene una versión que se llama portable. Esta versión nosotros la podemos tener en un pendrive, en un USB, ¿sí? Entonces nosotros vayamos donde vayamos con ese pendrive, lo ponemos en una computadora y lo podemos ejecutar directamente del pendrive. ¿Por qué? Porque va a subir del pendrive a la memoria RAM, se va a utilizar ese programa y cuando quieren dejar de utilizarlo, lo van a cerrar, van a sacar el pendrive y todos los mails que enviaron o que recibieron van a quedar guardados en el pendrive. ¿Por qué? Porque el pendrive también es una unidad de almacenamiento, al igual que el disco rígido, ¿sí? Con una capacidad normalmente mucho menor, pero también es una unidad de almacenamiento. Y como para funcionar los programas tienen que estar simplemente en la memoria RAM, nos alcanza y nos sobra con cualquier unidad de almacenamiento que nosotros podamos tener para poder ejecutar esos programas. No sé si quedó claro lo de la memoria RAM. Por acá me preguntan, profe, cuál es la función del CPU. El CPU es el procesador. El procesador lo único que hace son cálculos matemáticos y lógicos, es decir, hace suma, resta, multiplicación, división y comparaciones lógicas. Es decir, si esto es igual a esto o es distinto. Es todo lo que hace. Claro, esto lo hace a una velocidad extremadamente rápida. Hay procesadores que llegan a hacer millones de cosas por segundo, ¿sí? Millones de estos cálculos por segundo. El software lo que hace es utilizar esos cálculos y esas comparaciones lógicas que hace el procesador para garantizar el funcionamiento de los programas. No sé si quedó claro. Celeste me dice que sí, que le quedó claro. Bien. Y Tatiana, con el tema de la CPU, ¿estamos bien? Perfecto, perfecto. Estamos hasta acá. ¿Alguna duda más? Ahí Silvana me pone la sube, pero no sé a qué se refiere. Ludmila, lo de la placa madre. A ver, déjenme un segundito, yo voy a hacer una cosa, a ver si puedo. Voy a ver si puedo compartir con ustedes el navegador. ¿Sí? Voy a abrir mi navegador y voy a ver si puedo compartir el navegador. Acá tenemos el navegador. ¿Todos ven mi Google Chrome por ahí? ¿Eh? Sí, profe, se ve. Perfecto. Entonces yo acá voy a poner placa madre, ¿sí? PC, y les voy a mostrar imagen. ¿Ven lo que es una placa madre? ¿Lo llegan a ver acá? Sí, ahí sí. Esto que está acá, este ventiladorcito que ustedes ven acá, se llama cooler, y es lo que enfría el procesador que está acá abajo. O sea, el CPU está abajo de este ventilador, ¿sí? Que sirve para enfriarlo porque como trabaja a tanta velocidad, se termina recalentando si no tuviera este sistema de enfriamiento, ¿sí? En estas, ¿ven el mouse donde yo estoy enfocando? En estas ranuras que yo estoy enfocando acá, es donde van las memorias RAM, ¿sí? En este caso, esta placa madre estaba vacía, no tiene puesto las memorias RAM, que van en estos slots. A ver si podemos ver, esta es una más moderna, ¿ven? En estos slots va las memorias RAM,
Y en este lugar, acá, esta CPU no tiene puesto el procesador, ¿sí? Que va acá. Fíjense, esta que les voy a mostrar ahora, esta sí tiene puesto el CPU, el procesador. ¿Lo ven ahí el procesador? O sea que ese procesador después está tapado por el disipador y el ventiladorcito este que se llama cooler para que lo puedan enfriar. ¿Ven acá el procesador? ¿Lo llegan a ver todos, chicos? Sí, profe, se ve. ¿Sí? En estos lugares se ponen las memorias RAM, ¿sí? En estos conectores que están acá se conectan los discos rígidos. Estos conectores se llaman conectores tipo SATA, ¿sí? Acá se conectan los discos rígidos. Y en estos lugares que están acá, estas bahías que se llaman PCI, es donde podemos agregarle una placa de video, por ejemplo, si nosotros queremos usar la computadora para jugar a jueguitos que tengan gráficos muy importantes. ¿Sí? A ver si tenemos alguna más que nos pueda servir de orientación. Como verán, hay distintos tipos, distintas marcas, ¿sí? Hay algunas que tienen más propiedades y otras que tienen menos, por eso algunas son más grandes, otras más chicas. Algunas son mucho más caras y otras son mucho más baratas. Si se fijan, miren, esta tiene 4 lugares para poder poner memorias, ¿sí? Si se fijan en esta tiene solo 2 lugares para poner memorias, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En una que tiene lugar para 4 placas de memoria, se puede poner mucha más memoria que en una como esta que tiene solo 2 lugares, ¿lo ven? Por eso, seguramente, esta que tiene 4 es un equipo más caro que este que tiene solamente 2. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Vamos a dejar de compartir esto. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entendió lo que es una placa más? Acá me preguntan, ¿los procesadores son los Intel o los Ryzen? Sí, correcto. Hoy en día los procesadores, hay 2 marcas de procesadores. Una es Intel, cuyos equipos son i5, i3, i7 e i9. Y la otra marca es AMD, ¿sí? Y la marca AMD tiene los procesadores Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9, que son los equivalentes a los i de Intel, pero son las 2 marcas de procesadores que existen en este momento. ¿Vamos bien hasta ahí? Vuelvo a la presentación, ¿sí? Bien. Acá tenemos lo que es el CPU, es decir, el, el famoso microchip, ¿sí? Tipos de bus. Cuando hablamos de bus, voy a volver, miren, voy a volver a compartirles la página de internet, para que vean lo que es un bus. A ver, vamos a elegir una placa madre, a ver si hay alguna del lado de atrás. A ver qué tenemos por acá, qué les podemos mostrar. A ver, esta que se ve bien de cerquita. Esta es una foto de la placa madre de cerquita. Si ustedes se fijan, ¿ven estas líneas que están acá? Estas líneas que están acá, ¿sí? Todas estas conexiones chiquitas que se ven. ¿Ven acá todas estas rayitas que van pasando de un componente a otro? Eso es lo que hace que se conecte un componente con otro y es lo que se llama bus. Fíjense todas estas rayitas chiquitas que yo les estoy marcando con el mouse, a ver si puedo ampliar más grande la placa base. ¿Ven todas estas rayitas que acá se ven? Todas esas rayitas son los bus que van conectando los distintos, miren acá, todas las que hay. ¿Llegan a ver todos, chicos? Todo esto Sí, se ve, profe, sí. son los bus, es decir, las conexiones que hay entre los distintos componentes de
de una computadora. Estos se llaman integrados, estos se llaman capacitores, ¿sí? Son distintos tipos de componentes que se van conectando gracias a todas estas, todos estos surcos, ¿sí? que permiten que se comuniquen. Ese es el trabajo que hace la placa madre, básicamente, que es conectar todos los componentes que tiene una PC. Bien, ahora sí, volvemos al PowerPoint. ¿Está? Bien. Estos bus pueden ser en paralelo, serie, no me interesa que... Son cosas técnicas, no me interesa que se expliquen en eso. ¿Sí? Acá, cómo funciona el bus, que son esas linitas, digamos, para que se conecten entre ellos, no tiene importancia. Acá vemos lo que es un disco rígido, que tiene un disco rígido por dentro, ¿sí? En realidad, nosotros llamamos disco rígido a la unidad completa, ¿sí? Pero cada disco rígido adentro, ¿sí? Tiene entre 4 y 9 discos, ¿sí? Que se leen de los dos lados. Y cada uno de los lados tiene este lector que ustedes ven acá, ¿sí? Que permite leer las dos caras de cada disco. Acá la pista y cilindro es cómo guarda la información adentro del disco. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan que el disco rígido sirve para guardar información, no cómo funciona físicamente, así que no me interesa que vean eso. Acá tenemos las ventajas y desventajas entre los tipos de discos que existen hoy. Ustedes, no sé si lo saben, pero existe el disco que nosotros acabamos de ver acá, ¿sí? Es un disco rígido de los famosos HD, ¿sí? Que son discos físicos, ¿sí? Ahora hay unos discos nuevos que se llaman SSD, que son discos sólidos. Es decir, básicamente son una placa como si fueran una memoria de la que ponen en el teléfono, pero un poco más grande, ¿sí? De 3 pulgadas y media de tamaño, como si fuera el disco rígido de una notebook. Estos discos rígidos, los SSD que se ven acá, ¿sí? Son mucho más rápidos, tienen muchísimo menor consumo de electricidad y de batería, sobre todo en las notebooks, hacen mucho menos ruido, de hecho no hacen ruido porque no tienen funcionación, no funcionan de manera mecánica, ¿sí? No tienen vibraciones porque no hay mecanismos que se activen, son mucho más durables, entonces ¿son muchos mejores los discos sólidos que los discos tradicionales? Sí, son mucho mejores, también son mucho más caros, ¿sí? Tienen mayor velocidad, menor consumo, el tamaño es más o menos parecido, pero lo que sí tienen, al menos por ahora, son mucho más caros que los discos tradicionales. Pero a veces es una muy buena opción, se está utilizando muchísimo hoy en día, de poner un disco sólido chiquito, para que no sea tan caro, un disco sólido chiquito con el sistema operativo, ¿sí? Con el Windows, por ejemplo, y los programas, y un disco HD de los viejos, de los tradicionales, grande para guardar la información. Entonces, el disco sólido me permite que los programas suban rápido a la memoria porque funciona mucho más rápido y hace que mi máquina funcione mucho mejor. Y el disco físico, el tradicional, me permite guardar mucha información. ¿Estamos bien con eso? ¿Se entendió? Paralelos o seriales. No nos metamos con eso, Sergio, porque lo único que vamos a lograr es confundirlos y tiene que ver con el funcionamiento físico, y yo no quiero que aprendan física, yo quiero que sepan cómo poder utilizar estos equipos para gestionar sus organizaciones, ¿sí? Parece un tocadiscos moderno. El sistema de funcionamiento es exactamente el mismo
de los discos rígidos tradicionales es exactamente el mismo que el del tocadisco, es decir, un disco y una púa que va leyendo ese disco. En el caso de los discos, lo que se leen son surcos físicos. En el caso de los discos rígidos, lo que se lee es magnetismo, ¿sí? Si hay magnetismo, es un número 1. Si no hay magnetismo, es un número 2. Acá me pregunta si los discos SD, es decir, los discos sólidos, los nuevos, son externos. Hay externos y hay internos. Hay de los dos, chicos. Hay de los dos, al igual que los discos tradicionales. Los discos HDD también hay internos y externos. De cualquiera de las dos maneras se pueden conseguir. Siempre la versión externa es un poco más cara que la versión interna para cualquier tipo de disco rígido, ya sea para los sólidos o para los tradicionales. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, vamos a volver a compartir pantalla. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Presentación, sí. Bien. Cinta magnética. La cinta magnética hoy en día para lo único que se utiliza es para guardar mucha cantidad de información y normalmente se usa para los backups. ¿Por qué? Porque la cinta magnética nos permite guardar muchísima información, pero después es muy lento el proceso de recuperar la información. ¿Por qué? Porque la va guardando de forma secuencial en la cinta y después, para poder encontrar esa información, necesitamos recorrer toda esa cinta para poder encontrarla. Entonces, normalmente las cintas se utilizan para hacer backups. Los backups se suelen utilizar solamente si hay algún problema. Si no hay problema, uno jamás recurre a un backup. Entonces, ¿se tienen que hacer? Sí, por seguridad los backups se tienen que hacer. Los backups son el resguardo de la información, ¿sí? Entonces, se utilizan estas cintas, ¿por qué? Porque nos permite guardar muchísima cantidad de información y poder resguardar toda la información que nosotros tenemos en nuestros ordenadores. Pero la ventaja es la gran capacidad, la desventaja es que es muy lenta la recuperación. Y se puede recuperar, por supuesto, sí, por eso se utiliza, es un sistema muy seguro de recuperación de información, pero es un proceso lento. ¿Sí? Entonces, para el uso de todos los días no nos sirve, pero para resguardar la información funciona muy, pero muy bien. Bien, CD-ROOM o DVD-ROOM, acá tienen una breve explicación de cómo funcionan. Ya casi ni se usan, prácticamente no se usan. Son estas cosas que les digo que en las TICs presentamos como nuevas y a los 3-4 años quedan totalmente obsoletas. Algunas cosas siguen funcionando en CD-ROOM, pero son las menores. Ya casi no existe. Lo mismo que el DVD, nadie compra una película en DVD hoy en día, salvo las truchas que se venden en la estación de tren. Y el Blu-ray fue uno de los grandes fiascos que apareció porque son discos que tienen hasta 100 gigabytes de información, se puede guardar, la idea era utilizarlos para poder comercializar películas en alta definición. Apareció Netflix y YouTube y esto prácticamente conozco muy poca gente que haya comprado un equipo de Blu-ray. Eran carísimos, muy caros, ¿sí? Y la verdad que nadie los utilizaba, precisamente por el tema de Netflix y de YouTube. El Blu-ray me pone acá Juli. El Blu-ray era lo mismo que el CD. Yo me compré en su momento y no veía la diferencia. Encima los DVD eran carísimos. Acá María Luisa me dice, yo tengo un Blu-ray. No sé, ¿lo usás de macetero, María Luisa? Porque la verdad que hoy en día no conozco a nadie que utilice.
Acá me pone que era mejor para comprar las pelistruchas, y yo lo tengo de decoración, dice Juli, sí, claro. Está de decoración o de macetero, una de dos. Acá me pregunta Santiago si la existencia del Blu-ray perdió sentido para las pelis. Sí, nadie mira las películas. Hoy cualquier teléfono o televisor inteligente nos permite mirar Netflix, nos permite mirar YouTube, Pelipedia, cualquiera de los lugares donde podemos ver eh, películas. Acá nos dicen la PS3 y la PS4. Cuando dice PS se refiere a PlayStation para jugar. Funcionan con Blu-ray, sí, claro, pero la mayoría de los juegos ahora se descargan en línea. De hecho, si vos comprás el juego físico, una vez que pones el CD, después te descarga todas las actualizaciones en línea, así que prácticamente ya no se usa. Bien, seguimos. Bien, micro SD, cuando hablamos de micro SD son las tarjetitas de memoria que usamos en los teléfonos, en la máquina de fotos, ¿sí? Son pequeñas tarjetas que, bueno, miren lo que les digo que es la desactualización de un cuatrimestre a otro. Ahí tenemos hasta 128 GB y ya hay de 256 y de 512, ¿sí? Esto va creciendo día a día. Tema importante, códigos de barra. Los códigos de barras existen código de barras privados, es decir, que son pagos, y código de barras público. El funcionamiento básicamente es el mismo. El color negro significa un 1, el color blanco significa un 0. Fíjense que el número 4, ven que acá tenemos un número 4 y acá arriba se hizo la extracción de cómo está simbolizado ese 4 en el código binario. Si ustedes se fijan, es donde hay negro, quiere decir que hay un 1, y donde hay blanco, quiere decir que hay un 0. Y esta codificación, estos 8 bits, ¿sí?, simbolizan el número binario al número 4. O sea, funciona exactamente igual que cualquier computadora, nada más que en este caso, en vez de hay corriente y no hay corriente, es negro o blanco. Siempre el sistema es binario, siempre dos cosas, ¿sí? Hay electricidad, no hay electricidad, hay luz, no hay luz, por ejemplo, para la fibra óptica, hay color negro o no hay color negro para el código de barras, pero todo funciona exactamente de la misma manera. Es importantísimo que ustedes conozcan los códigos de barras, porque el día de mañana, si ustedes tienen que, todo producto que se venda en el país está obligado a tener un código de barra, y ese código de barra es el EAN 13, es un código privado. Hay una organización sin fines de lucro que se llama GS1, que es la creadora del código de barras y la que lo comercializa. Entonces, si ustedes en su organización tienen que crear un producto nuevo, sacarlo al mercado, van a tener que gestionar el código de barras de su producto ante esta organización que se llama GS1. El resto, los públicos, son los que se utilizan para, digamos, el ordenamiento de estos productos dentro de la organización, para saber si está en el stock, para ver cuál es su número de serie. Si ustedes agarran cualquier tipo de equipo electrónico, van a ver que en la parte de atrás tiene varios códigos de barra, y eso le permite, por ejemplo, si el equipo vuelve a la garantía, permite que ustedes lo puedan identificar de una manera sencilla y no tener que estar escribiendo todos los números del número de serie, sino que simplemente con un lector de códigos de barra van a poder ver y hacer el seguimiento de ese equipo, por ejemplo, que volvió para garantía. Acá tienen ejemplos de distintos tipos de código de barra, ¿sí? Este es un código de barra bidimensional. El código QR, este se utiliza mucho hoy en día, hasta para pagar, nos sirve. Este código que ven acá, que se llama MIRC, ¿sí? Este código, si alguno de ustedes vio alguna vez un cheque, ¿sí?, en la parte de abajo de los cheques van a ver que
figura este tipo de código de barra. Cuando ustedes llevan un cheque a cualquier banco para depositarlo, ese cheque lo pasan por un lector de código de barras y ya trae toda la información de qué cuenta es el cheque, a quién pertenece, el número de quit, etcétera, etcétera. Bien. Unidades de entrada y salida, reconocimiento de voz. Hoy en día uno puede ir en el auto y pedirle al auto que llame por teléfono a la pizzería amiga para pedir una pizza mientras uno está llegando a casa, o le puedes ir al teléfono, en el caso de iPhone, a Siri, o en el caso de Android, el OK Google, y puede pedirle al teléfono que llame a alguien, o que les dé alguna información, o que les muestre, les busque algo en internet, hasta que le cuenten un chiste. Uno puede decirle al teléfono, OK Google, contame un chiste, y va a aparecer una voz que les va a contar el chiste, no sé si bueno o malo, pero directamente uno puede interactuar con los equipos electrónicos con reconocimiento de voz. Aquellos que tengan PlayStation o Xbox también pueden ejecutarlas, encenderlas, apagarlas, simplemente hablándoles. Esto me interesa muchísimo que ustedes tengan conocimiento. Hay unos equipos muy chiquititos, pero muy chiquititos, fíjense, lo ven acá en la mano de este señor, el equipo, lo chiquito que es. Bueno, esos autoadhesivos, porque son autoadhesivos, se llaman RFID, y son equipos que funcionan tipo radar, ¿sí? Para que se den una idea, ¿conocen el telepeaje? ¿Sí? Vieron que se pega un equipito, uno de estos chiquitos, se pega al parabrisas del auto, y cuando el auto pasa por el peaje, un equipo reconoce que pasó este auto, y automáticamente después te cobran de la tarjeta el peaje y vos no tenés que frenar para pagar. Estos equipos se llaman RFID, y digamos, el uso más conocido es en los peajes, pero se utiliza mucho en la industria, ¿sí? Para el manejo de stock. Es decir, si nosotros a cada equipo que producimos le ponemos una etiquetita con este componente, cada vez que el equipo entra al depósito, hay unos sensores en la puerta del depósito que se dan cuenta que el equipo entró, y se automatiza el stock, se actualiza el stock de ese depósito de forma automática. ¿Por qué? Porque gracias a estos pequeños aparatitos y los sensores que hay dentro del depósito, podemos identificar dónde está el equipo, y por lo tanto no hace falta que alguien actualice manualmente el stock, porque si el equipo se mantiene dentro de ese depósito, vamos a saber que está ahí, y si por algún motivo lo sacan, automáticamente los sensores se dan cuenta que ese equipo salió y que ya no está en el stock, y por lo tanto se vuelve a actualizar el stock de ese depósito. Pero, por ejemplo, este que ven acá abajo, ¿sí? Este que ven acá abajo, lo van a ver más de una vez, por ejemplo, si van al supermercado, ¿sí? Van a encontrar en los vinos caros, van a encontrar que tienen este aparatito. Entonces, si ustedes quieren salir con este aparatito que no pasó primero por la caja, les va a sonar una alarma, y va a aparecer uno de seguridad a preguntarle qué es lo que están llevando que suena la alarma. Pero, por ejemplo, también nos serviría, si nosotros tenemos sensores de este tipo en la puerta de nuestro local de venta de ropa, y si a nuestra ropa le ponemos la etiqueta, nosotros podemos saber si la ropa está dentro del local, o la ropa salió del local porque la vendimos, porque nos quisieron robar, o por lo que fuera. ¿Sí? A ver, tengo algunas preguntas, me parece, por acá. Voy a dejar un segundito. Para los juegos igual está bien, dice por acá Santiago. Bianca me dice,
O sea que está asociado a una tarjeta. No sé a qué te referís con esto. Acá me dice Agustín que el RFID se usa en salud. Sí, claro, lo ponen bajo la piel. Es correcto. Acá me dicen que ahora se lo ponen hasta el queso rallado a la Serenísima. Cotiza caro el queso rallado hoy en día, así que todas aquellas cosas que tienen un valor alto suelen tener este tipo de seguridad. En el shampoo, me dicen acá, en general los artículos de perfumería lo utilizan, es correcto. Me dicen acá que es imposible sacarlo sin que quede pegajoso. Sí, puede pasar, puede pasar. Pero es un equipo muy importante, a la hora de poder controlar el stock o inclusive hacer seguimientos. Hay equipos, por ejemplo, si ustedes compran una heladera, esa heladera seguramente, en un lugar que ustedes no ven, tienen puesto una de estas etiquetas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa heladera sale del depósito por una venta, se actualiza el stock automáticamente. Ahora, si esa heladera entra al servicio técnico porque vino por una garantía, también automáticamente el sistema, por los sensores, se da cuenta que volvió a ingresar, por el motivo que fuera, la heladera, y de esta manera se puede hacer una estadística de qué cantidad de equipos vuelven para ser reparados por garantía, y esa información nos va a servir contablemente, ¿sí? Para hacer la previsión para garantías del año siguiente. ¿Se entiende cómo podemos sacar muchísima información de estos equipitos? Son muy económicos, la mayoría ni siquiera lleva pila. Hay algunos que sí, que son activos, que llevan una pilita muy chiquita, por ejemplo los del TRPA, que llevan una pilita muy chiquita, que dura 10 años esa pila. Hay activos y pasivos, pero nos permite de manera automática sacar muchísima información sobre, en este caso, nuestros productos, ¿no? Bueno, les decía que hay activos, pasivos y semipasivos, es decir, los que necesitan energía o no, los que tienen que llevar una pequeña pilita, ¿sí? No, esto no me interesa que lo vean. Acá tienen los monitores, tienen los diferentes tipos de resolución, nada que es importante. Los tamaños y los tipos de Smart TV que existen hoy en día. Esto es información para el que quiera leerlo, se lo voy dejando. Las tecnologías que hoy en día, digamos, desde abajo hacia arriba tienen desde HD, Full HD, Ultra HD, 4K y las nuevas televisiones 8K que ya hay, que son las que vienen de 82 pulgadas, esas que son muy grandes. El funcionamiento de los monitores LCD, esto de física, no me interesa que se metan con esto. Acá nos muestra cómo funciona una impresora láser, y acá cómo funciona de chorro de tinta. A mí no me interesa que sepan el funcionamiento, sí me interesan que sepan cuáles son las ventajas de una y de la otra, ¿sí? Normalmente las de chorro de tinta son más de uso familiar, porque los consumibles son muy caros, pero tienen la ventaja de que normalmente son en blanco y negro y en color. En cambio, las láser son mucho más rápidas y son mucho más económicas en cuanto a sus insumos, pero normalmente son solamente en blanco y negro, ¿no? Bien, acá el tipo de equipos que existen hoy en día, ¿sí? Lo que ahí dice desktop son los equipos de escritorio, es decir, una PC de escritorio común y corriente. Las notebooks, que en realidad están mal llamadas notebooks, se llaman laptop en realidad. Acá en Argentina siempre le dijimos notebook. En realidad las notebooks son como un blog de notas electrónico. Las computadoras portables se llaman laptop en realidad.
ustedes van a otro país, las van a tener que pedir de esa manera. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a decirle notebook. Las tablets, los smartphones, los servidores, que son equipos muy grandes que sirven para trabajar en red, y las supercomputadoras, que son equipos gigantescos que normalmente tienen alguna dedicación específica, ¿sí? Y que son creados a medida de quien los necesita. No hay supercomputadoras estándar que se vendan en el mercado. Siempre las supercomputadoras están creadas y hechas a medida de las necesidades de quien tiene de quien necesita una gran capacidad de procesamiento para su organización. Bien. ¿Cómo estamos hasta acá, chicos? ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas? A ver qué tenemos por acá. Debe tener un costo mínimo para que lo pongan los productos que se comercializan tanto. Si te estás refiriendo a los RFID, todo depende para qué lo uses. Si vos lo vas a usar en el RFID solo como seguridad, seguramente lo vas a tomar en el supermercado, seguramente solo se lo vas a poner a los productos caros o a los productos que la gente fácilmente se pueda robar. Por ejemplo, es muy común ponerle de estos equipos a las maquinitas de afeitar, porque la gente se las puede meter entre la ropa y llevársela fácilmente sin pagar. Entonces ponen estos equipos para poder controlarlo. Ahora, si vos lo vas a usar para controlar tu stock, se los vas a poner a todos los productos, ¿sí? Hay muchísimas empresas, por ejemplo, de ropa, ¿sí? Que cuando ustedes van a comprar una remera, un jean, lo que fuera, siempre les dicen, para la devolución tenés que traerlo con la etiqueta. Si le sacás la etiqueta no te lo devolvemos. ¿Por qué? Porque esa etiqueta adentro tiene un chip de estos y el control que ellos lo llevan mediante estos equipos. Pero todo depende de la política de la organización y para qué vas a utilizar esta tecnología. Acá me pregunta por las impresoras 3D. Las impresoras 3D son muy nuevas y sirven para básicamente armar diferentes cosas en plástico, ¿no?